Bien, buenas noches, señoritas, señores. Un agradecimiento también, como ya usted lo adelantó, al ilustre Colegio de Abogados del Cusco y a la institución Lex Academy Perú por la invitación y el privilegio que me dan de estar con ustedes para desarrollar dentro de todos los temas que han sido ya sugeridos y aplicados la teoría del delito. Bien, tendríamos que, desde nuestro punto de vista, tratar de darnos una explicación. ¿Qué es lo que nosotros percibimos como teoría del delito, teoría de la pena? ¿No? Porque, claro, siempre lo hemos escuchado y tal vez sería oportuno que tratemos de encontrar una explicación rápida, muy concentrada de qué significa esto para nosotros. Y ustedes ven que nuestro Código Penal dentro de la parte general de los artículos 1 al artículo 28, contienen múltiples disposiciones que van a tener que aplicarse a la hora de encontrar la parte especial de delitos. Entonces, para nosotros, la teoría del delito resulta ser ese instrumento, esa herramienta jurídica que nos va a permitir solucionar aquellos conflictos, aquellos problemas jurídicos que lo vamos a encontrar a la hora de aplicar la norma penal. Ustedes ven que el código, por ejemplo, no define qué es el delito. Tampoco nos da una estructura del delito, no con la claridad que nosotros necesitamos. Pero precisamente esta institución de la teoría del delito nos da el camino para poder encontrar nosotros esa estructura para que podamos hablar de delito hablando en sentido técnico. Porque ustedes naturalmente conocen que en el derecho muy a menudo utilizamos las definiciones o las construcciones materiales de los términos, pero cada vez nos tenemos que alejar de esa materialidad para definir las cosas, sino las definiciones formales. Y entonces, una de la ayuda que nos da esta institución de la teoría del delito es que nos permite encontrar una explicación a la estructura de delito que tiene, por ejemplo, el derecho penal peruano, que es distinta al derecho penal argentino, al derecho penal español o alemán. Porque naturalmente la teoría del delito, siendo un instrumento vasto, tiene que adecuarse a la norma penal de cada país. Y entonces nosotros tenemos nuestra peculiar forma de entender qué es delito. Y en base a eso, o mejor dicho, se estructura la norma y en base a la estructura de la norma, nosotros construimos nuestra definición de lo que es delito y con ello la estructura del delito en el Perú. Que nosotros sepamos, hay tres definiciones y, por cierto, tres estructuras que muy comúnmente se utilizan. Sin embargo, tenemos que tener claro cuál de esas tres es la que el derecho penal peruano recoge, ¿no? Por ejemplo, una de ellas nos dice que el delito es, definición corrida, ¿no? El delito es la acción o omisión típica, antijurídica, imputable, culpable y punible. Quiere decir que en esa definición encontramos seis extremos que los vamos a entender como seis elementos. Sería la acción-omisión, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad y la punibilidad, ¿cierto? Entonces, son seis elementos. Muy bien. Luego hay una segunda definición donde ya no aparecen seis, sino cinco extremos, para decir que el delito es la acción o omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Y ya ven ustedes que no aparece la imputabilidad. ¿Y por qué no aparece la imputabilidad? Porque el concepto de culpabilidad ha sufrido una transformación.
transformación en base a, a un elemento esencial de la culpabilidad, que significa que solo será culpable aquella persona que tenga las condiciones objetivas y subjetivas para ser responsable. Eso quiere decir que la culpabilidad va a incluir como un elemento esencial el conocimiento de la conciencia del comportamiento antijurídico. Entonces, solo será culpable aquel que pueda tener conciencia de estar ocasionando un daño. Eso exige entonces que la persona pues sea imputable, tanto por la edad como porque no tiene ningún problema de discernimiento. Entonces, quiere decir que la imputabilidad desaparece porque es incorporada a la culpabilidad. Por eso que nos quedamos con 5 elementos. Y luego hay una tercera, que ya no tiene 6 ni 5, sino tan solo 4 elementos, que sería la acción o omisión, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y no aparece la punibilidad. Entonces aquí se plantea una discusión, ¿no? Porque ustedes habrán escuchado decir, por ejemplo, que en la definición la punibilidad siempre está, ¿no? Es la acción, omisión, típica, antijurídica, culpable y punible. Querría decir entonces que todo acto humano que resulta típico y que es antijurídico y culpable necesariamente tiene una pena. ¿O habrá algún caso en el que esto no ocurra? Porque si nosotros encontrásemos un solo caso en donde alguien que es culpable no tiene sanción penal, entonces la definición no está correcta. Por eso es que muchos dicen que la punibilidad, la pena, no es un elemento, sino una consecuencia. Situación a la que nosotros nos ascribimos, porque la norma penal peruana sí tiene esa dificultad. O sea, la norma penal peruana establece que la punibilidad no puede ser elemento del delito. Por eso es una mera consecuencia que a veces, o mejor, generalmente viene y en ocasiones no está. ¿Y de dónde sacamos esa conclusión? ¿De dónde decimos que esto es así? ¿Cuál es la prueba normativa que nos hace sostener este concepto? Para decir que la punibilidad no puede ser elemento del delito porque no siempre va a estar. Digo, porque la norma penal peruana así lo ha establecido. Distinto a otros países donde sí la punibilidad siempre va a estar. Citamos como ejemplo para sostener esta idea el artículo 185 del Código Penal. El artículo 185 del Código Penal, que lo conocemos como hurto simple, tiene elementos constitutivos básicos, ¿no es cierto? Tiene la obtención de provecho, el apoderamiento ilegítimo, 3, que se trate de un bien mueble, 4, que ese bien mueble sea total o parcialmente ajeno respecto a quien lo sustrae, la sustracción, el valor económico y la cuantía. Entonces, para que haya hurto en el grado de consumación, tienen que darse 6 elementos, ¿cierto? Entonces, ahí viene, por ejemplo, el caso de los cónyuges, ¿no? Los cónyuges pueden incurrir en hurto, tal como están establecidos los elementos constitutivos del artículo 185. Nosotros sostenemos que sí. O sea, el artículo 185 es claro. O sea, si nosotros decimos que, como otros sostienen, que no, porque son esposos, no, pues es que la exigencia para que haya hurto es que el bien sea total o parcialmente ajeno. Entonces, ese televisor que ha sido sustraído no es totalmente ajeno respecto al esposo, es parcialmente ajeno porque es 50% suyo y 50% del cónyuge. Entonces, sí es posible cometer el hurto. Sin embargo, el artículo 208, que está al final de los delitos contra el patrimonio, tiene una excepción que le llamamos o lo conocemos como excusas absolutorias. Es decir, el Estado ha entendido
que entre ciertas personas que tienen algunos parentescos muy especiales, tiene que dar un tratamiento, tiene que dar una condición que permita a la familia poder conciliar o reconciliar pareceres. Y entonces, ¿qué dice ese artículo 208? Dice que no se reprimen los hurtos, apropiaciones y defraudaciones que se causen entre cónyuges y, en fin, los parientes que están cercanos. Sin embargo, al momento de decir eso, también sostiene que no se reprime, sin perjuicio a la reparación civil. Entonces, cuando nosotros consultamos esa redacción y suele aparecer la pregunta, ese artículo 208, ¿cómo lo entendemos? ¿Que entre cónyuges hay delito de hurto o no lo hay? Entonces, ¿qué se dice? Que no hay delito, porque dice que no se reprime. Y entonces, si eso es cierto, ustedes entienden, mejor que yo, que el derecho penal peruano es sistemático. Y esa sistematización hace que tengamos cuidado en los términos que utiliza el Código Penal peruano. Y entonces, si esto es así, vamos a consultar el artículo 119. El artículo 119 lo conocemos como aborto terapéutico. ¿Y qué dice allí? Dice que no es punible el aborto que lo practique un médico para salvar la vida o evitar un mal permanente en la gestante. Pero dice no es punible. Entonces tenemos dos términos. No reprimible y no punible. ¿Significa lo mismo? No, pues. El término no punible significa que es un hecho no sancionable, es un hecho lícito. O sea, no es delito, pues, el aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque el código dice que no es punible. En cambio, en el 208 no emplea ese término. ¿No es cierto? Nos dice, no es reprimible, sin perjuicio de la reparación civil. ¿Qué nos está diciendo? Que es delito, pero simplemente no hay sanción penal. Entonces tenemos allí un claro ejemplo de la norma penal peruana que no acepta la punibilidad, no acepta la pena como elemento del delito. Por eso es que se dice que es consecuencia, claro, porque cuando se acredita que hay un comportamiento humano, que es típico, es antijurídico y es culpable, vienen dos consecuencias. La consecuencia de la responsabilidad penal a través de la imposición de una pena y la otra que es la responsabilidad civil, ¿no es cierto? Con la imposición de la reparación civil. Entonces, es lógico que tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil es consecuencia de un delito. Por eso es que estoy dando ya la explicación final de por qué consideramos que el delito tiene solamente 4 elementos y la punibilidad no puede ser elemento del delito, porque el artículo 208 nos dice que por lo menos hay 15 tipos penales en los que no hay represión de la acción, pese a que se dan los primeros 4 elementos del delito. Muy bien, eso en cuanto a la ayuda que nos presta la teoría del delito, que nos hace entender, nos hace interpretar correctamente la terminología y podemos arribar a esta conclusión. Ahora, respecto a qué es o cómo entendemos cada uno de estos elementos del delito, también es cierto que cada uno de estos elementos de la acción, omisión, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, cada uno son elementos independientes. Están concatenados, pero son independientes en la medida que cada uno tiene sus propios elementos que lo conforman y las propias causas que la eliminan. ¿Sí? O sea, usted puede eliminar cualquiera de los 4 elementos del delito. Y al eliminar uno de los 4, ya no hay delito necesariamente, ¿no es cierto? Ya no hay. Pero el tema está en qué elemento del delito se elimina para ver qué consecuencia puede generar. Y eso es lo que a continuación, muy brevemente, por el tiempo que tenemos, vamos a tratar de condensarlo para que quede mucho más claro lo que tratamos de explicarles a ustedes. Entonces decíamos que
En el caso de la acción-omisión, que como sinónimo se suele decir, pues comportamiento humano, conducta, ¿no es cierto? Pero lo técnico es acción, y ahí está el artículo 11, que así lo reconoce, ¿no? El artículo 11 de nuestro Código Penal habla pues de acción-omisión, ¿verdad? Entonces, para que haya acción, se necesita la comprobación de de tres elementos. Que haya manifestación de voluntad, que haya un resultado típico y que haya un nexo causal. Entonces, con esos tres elementos estamos seguros que la acción u omisión existe, para pasar luego a revisar si existe o no la tipicidad. Sin embargo, la acción también se elimina. La acción desaparece como tal cuando se dan tres circunstancias: los estados de inconsciencia, los movimientos reflejos y la fuerza física irresistible también. O sea, son tres situaciones que hacen que la acción desaparezca, porque en cada una de estas tres, el elemento que no va a encontrar, que no vamos a encontrar, es la manifestación de voluntad. Entonces, por ejemplo, la hipnosis, ¿no? La hipnosis no puede representar acción porque no hay manifestación de voluntad de la gente, sino en la voluntad de la persona que está ejerciendo ese poder mental sobre el autor. Por eso es que la manifestación de voluntad es un elemento esencial de la acción u omisión. Bueno, eso en cuanto al primer elemento. Ahora, el segundo elemento, la tipicidad, también tiene sus propios componentes y sus propias circunstancias que la eliminan. La tipicidad, nosotros la vamos o la definimos, ¿no? De dos formas, ¿no? Hay una manera muy construida, académicamente construida, para representar que se trata de un juicio de valor que se hace del comportamiento, de la conducta humana, con análisis de elementos objetivos y subjetivos para encontrar el tipo penal aplicable. Es decir, ya estamos seguros que hay un hecho, ¿no es cierto? Ya la acción está acreditada. Entonces, ahora ese juicio de valor es sobre esa acción, sobre ese hecho. ¿Cómo lo analizamos? Técnicamente, ¿no es cierto? ¿Cómo lo analizamos? A través de los elementos objetivos y de los elementos subjetivos. Es decir, comprobamos elementos objetivos: sujeto activo, quién realizó el hecho; sujeto pasivo, quién recibió la lesión; tiempo, lugar, modo o cualquier otra circunstancia que permita ser apreciada por los sentidos, ¿cierto? Todos son esos elementos objetivos de la tipicidad. Y los elementos subjetivos es el dolo y la culpa. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis técnico de los elementos objetivos y subjetivos, ¿qué utilidad tenemos? Para encontrar el tipo penal que tengamos que aplicar. Para esto, ya el abogado, el estudiante de Derecho, naturalmente ya sabe, ¿no es cierto?, cómo estudiar un tipo penal. Ya lo estudió, ya sabe que es un tipo penal, ¿no? Ustedes en la universidad y en el ejercicio profesional, cuando nosotros vamos a analizar cualquier tipo penal de nuestro código, ¿cómo lo hacemos? ¿Que lo leemos simplemente o le aplicamos una fórmula? Claro que sí, lo segundo, le aplicamos una fórmula que se conoce como el esquema del delito. Y ustedes tienen ahí todos los autores que cuando tratan en la parte especial, siempre tienen que aplicar pues, esa fórmula, porque esa fórmula es pues precisamente el aporte que hace la teoría del delito. ¿Cómo se estudia un delito en particular, un tipo penal? Por ejemplo, vamos a estudiar el artículo 185 que lo cité hace unos minutos. ¿Cómo hacemos? Le aplicamos el esquema. ¿Y cómo empieza ese esquema? Bien jurídico protegido. Tipicidad subjetiva. Tipicidad objetiva. Elementos constitutivos. Penalidad, grado de desarrollo, grado de participación, ¿cierto? Esa es la esencia del estudio que hacemos de un tipo penal. Entonces, el abogado, el estudiante de Derecho, ya estudió pues su código penal, ya sabe, ¿no es cierto? Si se trata de un homicidio o se trata de un delito contra el patrimonio, ya él sabe perfectamente los elementos constitutivos que requieren cada delito, qué elemento subjetivo requiere, quién debe ser sujeto activo, quién debe ser sujeto pasivo. Entonces, con ese conocimiento técnico, analizando el hecho con los elementos objetivos y subjetivos, tenemos la capacidad perfecta para determinar
qué tipo penal se aplica. Entonces, eso es la esencia de la teoría del delito. Yo lo estoy haciendo sumamente rápido porque en todo caso es un recuerdo lo que estamos haciendo, porque eso ya ustedes lo saben, lo han estudiado y seguramente perseveran en esa intención, que es lo bueno, ¿no? Porque el estudiante, el abogado, no cesa de estudiar, ¿no? Siempre está permanentemente capacitándose de la manera que juzgue pertinente, pero siempre es una necesidad. Muy bien, entonces, ese es el cuadro, esa definición construida de tipicidad, pero hay otra, ¿no es cierto?, mucho más práctica, en el sentido de que la tipicidad simplemente es encuadrar la conducta en el tipo penal. Muy bien, pero ¿cómo se encuadra la conducta en el tipo penal? ¿Cómo se encuadra? Igualito, con aplicación de este esquema del delito, con los elementos objetivos, los elementos subjetivos, y recién podemos hacer un trabajo técnico para establecer si el acto es típico o no es típico. Ahora, hay tipos penales en los que, para que haya el delito, en grado de consumación, tienen que darse pues, todos los elementos constitutivos. Y hay otros que de repente no se dan en su totalidad, sino le falta uno. Pero no obstante que le falte uno, sigue siendo delito en grado de tentativa. Y hay otros, como digo, que le restas uno, depende de qué elemento el delito sea, automáticamente ya no es típico, como citaba el hurto simple, ¿no? El hurto simple, recordemos, tiene como elementos constitutivos, como dije, la obtención de provecho, el apoderamiento ilegítimo, inmueble, total o parcialmente ajeno, sustracción, valor económico y cuantía. Entonces, para que ese hecho se dé en grado de consumación, te tienen que dar los 6 elementos. Los 6. Pero, ¿qué ocurre si falta uno? Si falta uno, puede ser delito o puede que no. ¿De qué va a depender? De qué elemento falte. Por ejemplo, si el elemento que falta es la cuantía, si la cuantía no existe, no hay pues hecho punible. O sea, no es delito pues. Va a ser una falta, pero no delito. O sea, van a haber situaciones en las que hay que analizar qué elemento constitutivo falta para saber si estamos o no frente a un delito y si este es en grado de consumación o es en grado de tentativa. Pero al final, la tipicidad nos pone en ese problema que naturalmente en las aulas nos lleva que 4 o 6 semanas estudiar, ¿no es cierto? Solamente la tipicidad, si queremos hacerlo serio. Y aquí estamos haciéndolo en 5 minutos, pero como digo, es un recuerdo lo que estamos haciendo, ¿no? Una cosa muy, muy sencilla, nada complicada. Ahora, esta tipicidad también se elimina, también desaparece. Desaparece precisamente por esa figura que la conocemos como error de tipo, ¿no es cierto? El error de tipo, que está en el primer párrafo de nuestro artículo 14 del Código Penal, establece que el error de tipo es el desconocimiento de uno o más elementos objetivos del tipo penal. O sea, el desconocimiento de uno o más elementos objetivos del tipo penal es el error de tipo. Ahora, si ese error de tipo es invencible, no puede ser superado, ese desconocimiento no puede ser superado por las circunstancias que son materia de investigación, la consecuencia es que no hay responsabilidad penal, se elimina la responsabilidad penal. Quiere decir que el hecho ya no es típico. Ahora, si por el contrario, ese error de tipo fuese vencible, se atenúa la responsabilidad, siempre y cuando, dice la norma, artículo 14, se castigue como culposo cuando esté previsto en la norma. Eso también es un problema, porque a nuestro modo de ver, la tipicidad, el error vencible no ha sido construido para aplicarse a todos los delitos. No, ha sido hecho para ciertos delitos, porque nos dicen, ¿no? Solo se puede aplicar el error vencible para castigar como culposo siempre y cuando esté previsto en la norma como tal. Es decir, si queremos nosotros aplicar el error vencible al homicidio, no tenemos ningún problema.
porque el artículo 111 sí tiene el tipo penal culposo. Pero, por ejemplo, si queremos aplicar el error de tipo vencible a un delito contra la libertad sexual, jurídicamente es imposible, porque en ningún capítulo, en el capítulo 9, 10 u 11 del Código Penal, de los delitos contra la libertad sexual, no existe ningún tipo penal culposo. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar el error de tipo vencible? No se puede. Sin embargo, una jurisprudencia de Huaura el año 2004 cambió el sentido y dijo, bueno, no se puede aplicar a un delito contra la libertad sexual porque no hay tipo penal culposo. Sin embargo, hay que ir al fondo. ¿Qué persigue? ¿Cuál es la finalidad del error de tipo vencible? La finalidad es atenuar. Entonces, si la finalidad es atenuar, no necesitamos ser exquisitos y buscar un tipo penal culposo. De frente, atenuamos y ya está. Bueno, lo han solucionado de esa manera. Pero la solución de esa forma que estoy resaltando tiene una explicación, tiene una causa, que no es materia de comentarle en este momento porque el tiempo nos apremia. En fin, eso en cuanto a la tipicidad. Y luego tenemos ya el otro elemento que es también esencial respecto a la antijuricidad, ¿cierto? La antijuricidad es, en términos muy prácticos, la contrariedad al derecho, es decir, vamos a generar un daño que está precisamente dentro de la protección de un bien jurídico. Ahora, esa antijuricidad, que es la contrariedad a la norma, que genera un daño, también se elimina, también desaparece. ¿A través de qué? Desaparece a través de lo que conocemos como causas de justificación. Entonces, cuando dice, ¿qué es una causa de justificación? Una causa de justificación es una circunstancia que va a permitir eliminar la antijuricidad. Y si se elimina la antijuricidad, se elimina el daño. Si no hay daño, porque el hecho está justificado, no va a haber pues ningún tipo de responsabilidad, ni penal ni civil. Porque ¿cómo podría usted, por ejemplo, resarcir económicamente algo que no ha sido dañado? Esa es la particularidad que se tiene cuando se elimina el tercer elemento del delito, la antijuricidad. Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias que permiten eliminar la antijuricidad? Solamente son 5, ¿no? La legítima defensa del artículo 20, inciso 3, el estado de necesidad justificante del artículo 20, inciso 4, el cumplimiento de la ley o del deber o el ejercicio legítimo de un derecho, que está en el artículo 20, inciso 7, el consentimiento del 20, inciso 10, y la condición de ser miembro de la policía o la Fuerza Armada, que está en el artículo 20, inciso 11. Entonces, esas cinco causas llamadas de justificación tienen, como repito, la particularidad de eliminar la antijuricidad. Y si elimina la antijuricidad, no hay ninguna consecuencia que va a generarse, menos penal y tampoco civil. O sea, no hay responsabilidad civil, no puede haber una reparación civil, porque la reparación civil, ¿no es cierto?, es el resarcimiento de un daño a través de la devolución del bien cuando sea posible o el pago de su valor o la indemnización. Claro, porque hay un daño. Pero en este caso, pues no hay daño, porque el hecho no es antijurídico. Si no es antijurídico y no hay daño, ¿qué se va a resarcir? Entonces, naturalmente, estas 5 causas son las que los abogados en la investigación, por ejemplo, preparatoria, tenemos que buscar. Tanto el Ministerio Público como el defensor, dice la norma, respecto al fiscal, por ejemplo, que él, en la etapa de investigación preparatoria, actúa con un rol de imparcialidad, porque la norma le dice usted tiene que buscar causas de justificación. ¿A qué se refiere? Se refiere a estas 5, si es que alguna está, o causas de inculpabilidad, que lo veremos a continuación, pero es la obligación del fiscal hacerlo. Y por supuesto el defensor, con mayor vigor, encontrarlas si es que así
está previsto en la teoría de su caso, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a la antijuricidad. Y permítanme decir lo siguiente respecto a esto. A ver, entonces, ¿cuándo es que existe por lo menos responsabilidad civil? ¿Cuándo? Cuando se den los tres primeros elementos. Cuando usted acredite que existe acción, tipicidad y antijuricidad, el daño está acreditado. Y es posible, ¿ah? Y eso es lo que nosotros llamamos como injusto penal, ¿no es cierto? El injusto penal, ¿qué es? Es el hecho típico antijurídico. O sea, basta que se den los tres elementos para que ya haya un injusto penal. Hay un daño. Y por ese daño alguien va a responder. Va a responder a través de la culpabilidad con la cuantificación en la pena y también la reparación civil. Ahora, también es posible que siendo el injusto penal, el imputado no sea culpable, porque le sobreviene una causa de inculpabilidad. Está bien, pero el daño existe. El daño existe y tiene que ser resarcido. Hay muchos casos en los cuales ustedes habrán visto que las personas no son encontradas culpables. Sin embargo, sí se paga reparación civil. ¿Por qué? Porque se ha acreditado el injusto penal. Es decir, se ha probado que el hecho es típico y es antijurídico. Y claro que si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de una sentencia absolutoria, ¿no? Si alguien lo han absuelto por un delito, pagará reparación civil. Según el Código Penal, imposible. Según el Código Penal, imposible. Raro, ¿no? Código Penal, en el artículo 93, 92, 93, ¿qué nos dice? Que la reparación civil se fija conjuntamente con la pena. ¿Eso qué significa? Que si no hay pena porque está absuelto o sobreseído, no puede haber pues, reparación civil, porque la condición que nos coloca el 92 y el 93 del Código Penal es que haya pena. Y si no hay pena, si no hay absolución, no puede haber pues, reparación civil. Es un problema pues, que ha generado el Código Penal peruano, no de ahora, sino de toda la vida. Siempre hemos tratado de aportar que se solucione eso, porque no es posible. Está bien, pues, usted lo puede absolver, pero el daño está provocado, el daño está hecho. Y se exige un resarcimiento, pero el derecho penal nunca lo solucionó. ¿Quién lo ha solucionado? El Código Procesal Penal. Artículo 12, inciso 3. ¿No es cierto? ¿Qué dice el inciso 3? Dice que en los casos en los que haya una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento, los jueces sí pueden ordenar la responsabilidad civil. Pero nos agregan algo. Cuando proceda, dice la norma. Cuando proceda. Y eso es técnico, pues. Entonces, ¿cuándo procede? O sea, lo han absuelto o le han dictado un auto de sobreseimiento. O sea, no tiene responsabilidad penal. O sea, no hay pena. Pero el código dice, el procesal, el 12.3, que sí se puede ordenar el pago de la procesión cuando proceda. ¿Cuándo procede? Cuando hay injusto penal. ¿Qué significa? Que el hecho sea típico y antijurídico. Si usted tiene las tres, ningún problema para dictar la reparación civil. Pero si no hay injusto penal, por ejemplo, si no hay dolo, ¿no es cierto? Si no hay dolo, si no se acreditó el dolo, nos falta la tipicidad. Y si no hay tipicidad, no hay injusto penal. Y si no hay injusto penal, ¿qué vamos a resarcir? Y de eso hay varias situaciones conflictivas que se presentan en el diario quehacer nuestro en los corrillos judiciales, ¿no? Nosotros también hemos participado en un problema así similar en donde a nuestro patrocinado en la sentencia de primera instancia se le absolvió según la sentencia por ausencia de dolo. Sin embargo, el juez ordenó el pago de la reparación civil. ¿A criterio de qué? Del artículo 2, inciso 3. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Si no procede. ¿Por qué no procede? Porque no hay tipicidad. Si no hay tipicidad, no hay injusto penal. Y eso lo llevamos a segunda instancia, y en segunda instancia, naturalmente los magistrados
entendieron mejor la figura y dijeron, bueno, pues acá hay un problema, ¿no? Primero necesitamos saber con claridad qué elemento del delito primera instancia está eliminando, porque aparentemente se está eliminando la tipicidad, aparentemente, pero no resulta claro. El abogado de la defensa dice que es así. Muy bien, el fiscal dice que no, que lo que se ha eliminado es la culpabilidad. Entonces no tenemos claro, dijo el Tribunal de Apelaciones, y que regrese a primera instancia un nuevo fallo y que nos diga en ese nuevo fallo qué elemento del delito está eliminando para ver si vamos o no a asentir la apelación de la defensa. Entonces, se generan pues problemas, porque esto, como ustedes están entendiendo, son asuntos técnicos, técnicos a la luz de la aplicación de la teoría del delito que nos permite discutir, nos permite interpretar lo que hemos aprendido en la academia y lo que tenemos que, como deber hacer a la hora que defendemos intereses y en este caso la libertad de las personas, de aquellos que confían en su abogado, ¿verdad? Bueno, eso quería contarles en cuanto a los tres primeros elementos. Y ya en el cuarto elemento, respecto a la culpabilidad, como suele decirse, es pues ese juicio de valor que se hace a aquel que ha incurrido en un injusto penal, es decir, es la responsabilidad penal que recae sobre aquel que realizó un hecho típico y antijurídico. Y luego viene por el cuarto elemento ya analizar si es culpable o no es culpable. Ahora, dentro de los elementos que se requieren para que la persona sea reputada como culpable, aparte de que actúe libremente, sin ningún tipo de coacción, amenaza, en fin, a su entero conocimiento, también se exige como ingrediente principalísimo de la culpabilidad el conocimiento de la conciencia, el comportamiento antijurídico. Eso significa que tenemos que comprobar que la persona tiene las condiciones subjetivas para entender que está ocasionando un daño. Y siempre hemos escuchado, cuando hablamos del dolo, dice, el dolo es saber, tener conciencia de lo que está haciendo. No, pues, el dolo no es la conciencia de lo que estás haciendo. El dolo es el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal. El conocimiento de la conciencia de lo antijurídico es de la culpabilidad, no del dolo. Pero mantenemos esa confusión. Hace años, ¿no? Hace años ya que eso pasó, ustedes entenderán que en un momento histórico el derecho penal, la culpabilidad estaba compuesta por el dolo y la culpa, la culpabilidad. Pero eso luego se trasladó a la tipicidad como elementos subjetivos. Y de eso hace ya 20 años. Sin embargo, todavía sigue la confusión para aquellos que dicen que el dolo es la conciencia del comportamiento. No es así, pues la conciencia está en la culpabilidad, no en el dolo. El dolo es conocimiento de los elementos objetivos. Por eso es que el error de tipo es desconocimiento de los elementos objetivos. Simplemente es cuestión de términos bien utilizados para evitarnos confusiones. Muy bien. Ahora, esa culpabilidad también desaparece. Desaparece cuando se presenten aquellas circunstancias que eliminen prioritariamente la conciencia, el comportamiento jurídico. Es decir, hay un problema de discernimiento en el ser humano. No tiene esa conciencia para conocer, para saber que está ocasionando un daño. No la tiene, la perdió. Total o temporalmente, o por alguna situación de la norma. Entonces, ¿qué ha hecho la norma? Ha creado, pues con ayuda de la teoría del delito, las causas llamadas causas de inculpabilidad. ¿Qué son? Son también aquellas circunstancias previstas por la norma que eliminan la culpabilidad. ¿Cuáles son? Son 10. A ver, la primera se llama error de prohibición, que está en el artículo 14, segundo párrafo del código. No, o sea, el artículo 14 tiene dos figuras. Tiene el error de tipo en el primer párrafo, que elimina la tipicidad. Y en el segundo párrafo recién viene el error de prohibición, que elimina la culpabilidad. Entonces, primero. Segundo, es el error de comprensión,
culturalmente condicionado que está en el artículo 15. Luego, las otras 8 causas salen del artículo 20. Ahí aparece la anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia o las alteraciones en la percepción que están establecidas en el artículo 20, inciso 1. Luego, la minoría de edad del 20, inciso 2, el estado de necesidad exculpante del 20, inciso 5, fuerza física irresistible, 20, inciso 6, el miedo insuperable, 20, inciso 7, y la obediencia debida, que está en el inciso 9 del artículo 20. Entonces, ahí tenemos las 10 causas de inculpabilidad. Y si ustedes revisan, en cada una de las 10, en cada una el problema es la conciencia, el comportamiento antijurídico. Es decir, algo le permite o le impide a la gente estar consciente de estar ocasionando un daño. Cualquiera de las 10, revisen ustedes, tiene esa orientación. Por eso que son causas de inculpabilidad. Y lo estoy haciendo de manera muy práctica, porque claro, hay también algunas exquisiteces que algunos autores se esfuerzan en hacer para hacerlo más difícil, ¿no?, de explicarlo. Pero bueno, lo estoy haciendo de manera muy práctica, muy rápida, para que tengamos nosotros un contexto así de fácil entender. Ahora, y termino con este tema, con las causas modificatorias de la responsabilidad penal. Las causas modificatorias de la responsabilidad penal son 3. Las eximentes, las atenuantes y las agravantes, ¿cierto? ¿Qué es un eximente? Según nosotros, un eximente es aquella circunstancia especial que establece la norma con sus propios requisitos o elementos que permiten desaparecer completamente la responsabilidad penal. Ahora, las atenuantes también son aquellas circunstancias que son las mismas anteriores, pero que no cumplen con los requisitos establecidos en la norma. ¿Qué quiere decir? Y disminuye la responsabilidad. Quiere decir que cada una de las causas de justificación o de inculpabilidad, cada una es un eximente que tiene sus propios elementos que la conforman. Y si se cumplen todos esos elementos, entonces es un eximente. Por ejemplo, legítima defensa. La legítima defensa, para que actúe como eximente, necesita agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente. Si se dan los 3, entonces desaparece completamente la responsabilidad penal. Pero ¿qué ocurre si solamente tenemos 2 y nos falta la primera? Nos falta la agresión ilegítima. Ya no puede ser eximente, pues. Ya no puede ser eximente. Entonces, se convierte en atenuante cualificada, porque la primera es una eximente cualificada. Una atenuante cualificada, y hace de aplicación el artículo 21 del Código Penal. Y el artículo 21, ¿qué dice? Que en los casos del artículo 20, cuando no se cumplan los presupuestos para desaparecer completamente la responsabilidad penal, se reduce prudencialmente la pena, incluso hasta límites inferiores del mínimo legal. Ahí está. Ahora, claro, el artículo 21 dice que se disminuye prudencialmente. Muy bien, esa prudencia, según el artículo 21, no está cuantificada. Es simplemente entregarle al juzgador la valoración y lo que deba decidir de acuerdo a la prudencia que le entienda en el caso concreto que está analizando. Sin embargo, eso también ya ha sido superado, ya ha sido solucionado de manera cuantificable, ¿no? Porque ya ahora sí tenemos cuantificación de esa prudencia, y será eso materia seguramente de en otra oportunidad conversar. Pero eso respecto al atenuante. Ahora, y la otra es ya las agravantes. Agravantes que son de 2 tipos, ¿no? Que son agravantes cualificadas, aquellas que se pueden aplicar a cualquier tipo penal que están en los artículos 46A, B y C, y luego otras agravantes que están establecidas en los tipos penales, ¿no? En los propios tipos penales están establecidas para incrementar la pena, y otras agravantes
que están en el artículo 46, inciso 1, que solo sirven para establecer el tercio o los tercios a la hora de imponer la pena. Entonces tenemos 3 niveles de agravantes y cada una pues tiene su propia particularidad, sus propias peculiaridades, de manera que no nos permite mayor confusión. Bueno, así en síntesis apretado, he tratado de condensar para ustedes esta tarde en aproximadamente 50 minutos aquello que es una muestra de lo que nos aporta la teoría del delito. O sea, la teoría del delito que yo he expuesto ahora no es la misma española, pues, ¿no? No es la misma chilena, no es la colombiana. Cada uno tiene pues, su propia adecuación de la teoría del delito a su norma. A su norma. Si la norma te dice, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Te dice, los elementos subjetivos de la tipicidad del Perú es el dolo y la culpa. Sin embargo, ustedes han escuchado que muchos insisten, dicen, el dolo y la imprudencia. ¿Cómo que el dolo y la imprudencia? Ese será el derecho español. Pero el derecho penal peruano, vaya usted al artículo 11, donde dice, el artículo 12, donde dice imprudencia. Dice culpa. Y nosotros acá en el Perú, culpa la entendemos de 3 formas. Negligencia, imprudencia, impericia, ¿no es cierto? Claro, pues nuestra norma penal es la que hace la necesidad de adecuar la teoría del delito a lo que nuestra norma establece. Por eso que el derecho penal peruano existe. El derecho penal peruano existe ya hace muchos años. Es decir, se ha construido su propia doctrina. Y eso es lo que hoy hemos tratado de compartir con ustedes. Está ya la hora vencida. Muchas gracias nuevamente al Colegio de Abogados del Cusco, y lo mismo que al ex Academia Perú por el privilegio de haberme invitado y compartir 50 minutitos con ustedes, y estoy a su disposición en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, señores, señoritas, por la atención. Muy amables. Buenas tardes. Muchas gracias, estimado doctor. Sí, creo que el doctor Luis quería hacer una pregunta. No sé si aún desea realizarla, si no vamos a... Ya, muchas gracias, estimado doctor. Efectivamente, al momento que hablaba usted de la excusa absolutoria, yo quise intervenir y efectivamente usted con muy buen criterio ha dejado establecido pues que la excusa absolutoria es una situación especial que se ha dado en el derecho penal, en la teoría del derecho penal, ¿no? Donde no se podría sancionar la comisión de un hecho punible tratándose de cónyuges, de ascendientes, descendientes que compartan una misma casa, una misma familia, porque el daño al sancionado sería mayor, afectaría gravemente a la sociedad. Es por eso que se permite que se cometan estos delitos, pero no se sanciona, por una situación especial, que es la que he mencionado. Pero el delito está, el delito se ha cometido, sin duda, ¿no? Sino, como le decía, es una situación especial. Esa era la pregunta que quería hacer y muchas gracias por su Muchas gracias, respuesta. doctor, a usted también por esa gentileza y la coincidencia que deberíamos tener todos, ¿no? Porque está clarísimo, ¿no? Cuando dice la norma, como usted repite, cuando dice la norma no se reprime, no está diciendo que no es delito, pues. Si el código hubiese querido decir que no es delito, hubiese empleado el término no es punible, pero no ha empleado ese término, pues ha empleado el término no se reprime, y por las razones que usted ha incrementado, es que, claro, nosotros tenemos un sentido de familia distinto a otros países, ¿no? Nuestro sentido de familia hace pues, que el Estado haya encontrado una solución distinta, especial a estas personas para darles la oportunidad de que puedan reconciliarse y nuevamente hacer vida de familia, porque de repente imponer una pena al cónyuge haría imposible que esa familia nuevamente podría hacer vida en común. Y bueno, hay mucho que podría estar en contra de eso, ¿no? El problema no es que si estamos en contra o a favor, el problema es explicar la norma, y a cada uno tiene su propio sentido, si le parece correcto o no le parece correcto que la norma establezca eso. Muchas gracias, doctor, por su aporte. Muy amable. Igualmente, doctor, muchas gracias a A usted. usted.